¿Y si te dijera que la comprensión de Dios de millones de individuos fue determinada en una sala por menos de 300 hombres hace más de 1700 años? El Concilio de Nicea no se limitó a una asamblea de obispos. Marcó el instante en que el cristianismo dejó de ser perseguido para transformarse en poder. En este video descubrirás cómo una discusión sobre la verdadera identidad de Jesús provocó conflictos teológicos, originó herejías, desmanteló imperios y originó la Iglesia tal como la conocemos en la actualidad. Continúa hasta el final, ya que esta historia no solo transformó la fe, transformó el mundo entero. El suceso que transformó el cristianismo. Introducción. El acontecimiento que transformó el cristianismo. Introducción. El acontecimiento que transformó el cristianismo. Introducción. El acontecimiento que transformó el cristianismo. Introducción. En el año 325 tras Cristo, cuando el Imperio Romano todavía estaba en plena recuperación de décadas de crisis y persecuciones, más de 300 líderes cristianos se congregaron en la ciudad de Nicea, en el territorio que actualmente conocemos como Turquía. Entonces no lo sabían, pero estaban a punto de sentar las bases de lo que posteriormente se transformaría en una de las instituciones más influyentes de la historia, la Iglesia Católica. Visualiza por un momento el panorama. Obispos arribando después de semanas de arriesgado viaje, algunos con marcas evidentes de las recientes persecuciones, ojos arrancados, manos mutiladas, testimonios vivos del dolor por su fe. Figuras míticas como Nicolás de Bari, quien siglos más tarde inspiraría la figura de Santa Claus, y Atanasio de Alejandría, quien apenas era un diácono, pero estaba predestinado a transformarse en uno de los teólogos más impactantes del cristianismo. El emperador Constantino, atuendo con indumentaria púrpura y adornado con oro y piedras valiosas, había dictado la edificación de un amplio salón para el evento. Su presencia no era casual. Justo un año antes, había vencido a su más reciente adversario, Licinio, unificando el imperio bajo su liderazgo. Ahora, también aspiraba a unificar la religión que había seleccionado salvaguardar. La cristiandad se encontraba dividida por un conflicto esencial. ¿Quién realmente era Jesucristo en términos de Dios Padre? Lo que ocurrió en esos días de fervorosas discusiones teológicas no solo determinaría la doctrina cristiana acerca de la esencia de Cristo, sino que también marcaría un precedente histórico en la relación entre el poder político y el poder religioso. El Concilio de Nicea señalaría el inicio de una nueva época donde el cristianismo pasaría de ser una secta perseguida a transformarse en la religión oficial del imperio, ejerciendo un impacto significativo en la cultura, el pensamiento y las instituciones occidentales durante los 2 milenios subsiguientes. Las resoluciones adoptadas en ese lugar resonarían por siglos, causando conflictos bélicos, fomentando el arte, estableciendo calendarios y principalmente definiendo cómo millones de individuos interpretarían su vínculo con lo sagrado. ¿De qué manera el cristianismo pasó de ser una diminuta secta judía, perseguida, a estar al borde del poder imperial en tan solo 3 siglos? Cuando los discípulos de Jesús empezaron a difundir su doctrina en las ciudades del Imperio Romano, solo contaban con un reducido grupo de hombres y mujeres, vistos por muchos como una peculiar desviación del cristianismo. Los primeros cristianos se congregaban en hogares íntimos, catacumbas y sitios ocultos para eludir el interés de las autoridades, que percibían con recelo a aquellos que se resistían a participar en los rituales religiosos tradicionales de Roma. Al principio, las persecuciones eran esporádicas, pero llegaron a niveles sistemáticos bajo el emperador Diocleciano, en lo que se denomina la Gran Persecución, 303-313 tras Cristo.
Iglesias devastadas, textos sacros incendiados, cristianos arrojados a los leones en los anfiteatros. Estas imágenes quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fieles. Pafnucio de Egipto, que participaría en el concilio de Nicea, sufrió una pérdida de visión durante estas persecuciones. Pablo de Neocesarea estaba paralizado debido a que había sido quemado con hierros en llamas. Cada uno de estos individuos representaba un testimonio vivo de una era que apenas empezaba a desvanecerse. Todo se transformó drásticamente en el 313, con la firma de los emperadores Constantino y Licinio del Edicto de Milán, que establecía la tolerancia religiosa en todo el imperio. De pronto, los cristianos tenían la posibilidad de practicar su fe de manera libre, recuperar sus bienes confiscados y edificar iglesias públicas. El cristianismo empezó a propagarse rápidamente, en particular entre las clases urbanas, las mujeres y los esclavos, proporcionando a estos una dignidad y esperanza que el estricto sistema social romano les privaba. Sin embargo, esta nueva libertad conllevó retos imprevistos. Sin el peso externo de la persecución, las discrepancias teológicas entre diversas comunidades cristianas empezaron a expresarse de manera franca. En Alejandría, una de las urbes más eruditas del antiguo mundo, un presbítero conocido como Arrio, empezó a predicar que, a pesar de ser superior a todos los seres creados, Cristo no era equivalente a Dios Padre, sino que Él había sido creado antes de la época. Esta propuesta, que podría parecer un pequeño detalle teológico, desató una polémica que ponía en peligro la división de la Iglesia justo cuando comenzaba a fortalecerse. Las congregaciones cristianas del cuarto siglo presentaban una notable variedad en sus costumbres y convicciones. Algunas festejaban la Pascua de acuerdo al calendario judío, mientras que otras la celebraban en fechas diferentes. Algunas poseían estructuras jerárquicas claramente establecidas, mientras que otras eran más equitativas. Algunas consideraban determinados textos como sagrados, mientras que otras los desestimaban. Esta variedad, que convivió durante la era de las persecuciones, ahora constituía un desafío para aquellos que, como Constantino, percibían en el cristianismo un posible componente unificador del imperio. El concepto de un concilio que convocara a representantes de todas las iglesias con el fin de solucionar estas discrepancias empezaba a evolucionar. ¿Era Constantino un auténtico adepto al cristianismo o un astuto político que percibía en esta fe una herramienta para consolidar su imperio? Esta cuestión ha cautivado a los historiadores durante siglos y continúa siendo tema de discusión. El relato oficial, relatado por su biógrafo Eusebio de Cesarea, relata que en las últimas horas, antes de la decisiva batalla del puente Milvio contra su adversario Magencio en el 312 después de Cristo, Constantino experimentó una visión celestial. Una cruz resplandeciente en el firmamento con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo ganarás. Siguiendo esta inspiración divina, instruyó a sus militares a dibujar emblemas cristianos en sus banderas y, efectivamente, consiguió un triunfo crucial. No obstante, los sucesos subsiguientes proyectan sombras sobre esta narrativa de transformación. Durante años, Constantino conservó su rango de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la fe tradicional romana. Siguió apareciendo en monedas junto a deidades paganas como el Sol Invictus, y nunca abandonó totalmente ciertos rituales imperiales que tenían un significado religioso convencional. Aún más esclarecedor es que no fue bautizado cristiano hasta que fue hallado en su lecho de muerte en el 337 después de Cristo. Una práctica no común en ese periodo, pero que indica una relación complicada con la creencia cristiana. El año 324 representó un momento crítico. Constantino venció a su último adversario,
el emperador oriental Licinio, unificando por primera vez en décadas todo el Imperio Romano bajo su liderazgo. El Concilio de Nicea se convocaría 8 meses más tarde. En ese entonces, los conflictos teológicos, en particular el conflicto arriano, ponían en peligro la paz social en áreas significativas del este del imperio. Constantino redactó una misiva a Arrio y al patriarca Alejandro, manifestando su frustración. Mientras continúen debatiendo sobre estos asuntos pequeños e insignificantes, considero que no solo es inadecuado, sino también negativamente perjudicial que un segmento tan amplio del pueblo de Dios esté dividido de esta forma. La conexión de Constantino con su madre, Helena, agrega un nivel más complicado a su conexión con el cristianismo. Helena, luego canonizada como santa, era una ferviente cristiana que llevó a cabo peregrinaciones a Tierra Santa y, de acuerdo con la tradición, halló vestigios como la Vera Cruz. Su impacto en su hijo pudo ser considerable en su inclinación hacia el cristianismo, aunque también se podría sostener que Constantino utilizó políticamente el fervor religioso de su madre para justificar su autoridad frente a los cristianos. El episodio más sombrío de la vida personal de Constantino tuvo lugar justo un año tras el Concilio de Nicea, cuando ordenó la ejecución de su propio hijo Crispo, y poco después de su esposa Fausta, supuestamente debido a una relación de adulterio entre ambos. Este episodio doloroso, desafiante de conciliar con los ideales cristianos, ha sido visto de múltiples formas, desde un estallido de envidia hasta una intrincada trama palaciega. Como sea, muestra una paradoja esencial. El individuo que encabezó el primer gran concilio del cristianismo y aportó significativamente a su crecimiento, también tuvo la capacidad de ejercer actos de brutalidad incluso contra su propia familia. ¿De qué manera una controversia acerca de la esencia de Cristo pudo poner en peligro la unidad del imperio? Todo inició en Alejandría, el principal núcleo intelectual del Mediterráneo oriental, donde un presbítero llamado Arrio, un hombre de avanzada edad, austero y con gran carisma, empezó a impartir una doctrina que rápidamente prendería el fuego de la mayor disputa teológica que el joven cristianismo había tenido que afrontar. Según Arrio, a pesar de ser superior a todas las criaturas, Cristo no era eterno como Dios Padre, sino que Él mismo lo había creado antes de la existencia. Hubo una época en la que el Hijo no estaba presente, sostenía Arrio, basándose en versículos bíblicos como «El Padre es superior a mí», Juan 14:28. Esta propuesta podría ser vista como un tecnicismo teológico, pero sus consecuencias eran revolucionarias. Si Cristo no se asemejaba en eternidad y sustancia a Dios Padre, entonces la reverencia que los cristianos le mostraban podría interpretarse como un tipo de idolatría, venerando a un ser creado como si fuera el Creador. En cambio, si Cristo era completamente divino e igual al Padre, como argumentaban los detractores de Arrio, ¿cómo podían los cristianos continuar sosteniendo que solo existe un Dios? La disputa impactaba en el núcleo esencial de la identidad cristiana y su interpretación de la divinidad. La doctrina de Arrio fue condenada por el patriarca Alejandro de Alejandría, excomulgándolo en un sínodo local en el año 318. En lugar de aceptar esta sentencia, Arrio buscó respaldo en otras áreas, hallando aliados poderosos como Eusebio de Nicomedia, clérigo de la ciudad donde a menudo residía el emperador Constantino. La polémica rápidamente se propagó por todo el Mediterráneo oriental, con iglesias, comunidades e incluso familias en desacuerdo con el asunto. Al enterarse Constantino del conflicto, al principio lo desestimó como un asunto trivial, exhortando a ambos lados a reconciliarse en pro de la unidad de la Iglesia y, en consecuencia, del imperio. Los argumentos de ambas partes se basaban en las mismas escrituras, pero las interpretaban de forma distinta.
Los arrianos mencionaban frases que parecían reflejar la subyugación de Cristo, como cuando Jesús afirma «El Padre es superior a mí», o cuando Pablo lo denomina «el primero de toda la creación». Los detractores del arrianismo, incluyendo a un diácono joven llamado Atanasio, que a pesar de su juventud sería clave en el concilio, defendían con frases como «Yo y el Padre uno somos», Juan 10:30, reiterando que la generación del Hijo por el Padre era eterna, sin inicio ni término, convirtiendo al Hijo en equivalente al Padre en todas las facetas divinas. La lógica sencilla pero potente del arrianismo captó la atención de muchos. Si Dios es uno, y si Cristo es Dios, pero también se diferencia del Padre, ¿cómo se puede solucionar esta aparente contraposición? El arrianismo proporcionaba una respuesta sofisticada. Cristo es el primero y más sublime de los seres creados, un intermediario ideal entre Dios y la humanidad, aunque no se le considera Dios en la misma medida que el Padre. Esta postura parecía mantener de manera más efectiva el monoteísmo riguroso que los judíos habían protegido durante siglos y que muchos cristianos, en particular los adeptos del judaísmo, apreciaban profundamente. En el año 324, tras la victoria de Constantino sobre Licinio y la unificación del imperio, el conflicto arriano había llegado a niveles preocupantes. Las iglesias orientales se encontraban fuertemente fragmentadas y el conflicto ponía en peligro su expansión hacia Occidente. Un imperio recién consolidado bajo un único emperador no podía tolerar una iglesia fracturada por conflictos teológicos, particularmente cuando Constantino percibía en el cristianismo un posible componente de unificación. El pragmatismo político y tal vez una auténtica inquietud religiosa impulsaron al emperador a convocar un encuentro nunca antes visto. Un concilio de todos los obispos del mundo cristiano con el fin de resolver definitivamente el asunto de la esencia de Cristo y su vínculo con Dios Padre. Era la primavera del 325, cuando las carreteras polvorientas del Imperio Romano empezaron a abarcar viajeros con un único propósito: Nicea. No eran comerciantes ni militares los que recorrían estas rutas, sino hombres de fe, clérigos y dirigentes de comunidades cristianas que respondían a un llamado nunca antes visto. El emperador Constantino, que solo 12 años antes había concluido las persecuciones contra los cristianos, ahora convocaba a los líderes de esta fe a congregarse bajo su amparo. El imperio utilizó una logística sorprendente para su tiempo. Visualiza por un instante: cientos de fieles tenían que desplazarse desde las zonas más remotas del mundo conocido. Desde los acantilados de Egipto hasta las gélidas tierras de Britania, el emperador estableció el sistema de correos imperial para el traslado de estos sacerdotes. Los cursus publicus, coches oficiales del imperio, se ofrecieron a los obispos, un privilegio excepcional que reflejaba la relevancia que Constantino concedía al acontecimiento. Nunca antes se había movilizado el aparato estatal romano para facilitar una reunión religiosa. Cuando llegaron a Nicea, los visitantes hallaron hospedajes listos, vigilantes para su resguardo y todas sus necesidades atendidas por el tesoro imperial. Para numerosos de estos individuos, habituados a la simplicidad de sus comunidades y en numerosas situaciones sobrevivientes de persecuciones, este exhibimiento de lujo y atención debió ser tan asombroso como inquietante. El emperador no economizaba para garantizar que este concilio fuera recordado, pero ¿quiénes verdaderamente acudieron? A pesar de que tradicionalmente se mencionan 318 obispos, los registros históricos más exactos indican que los participantes oscilaban entre 250 y 300. La mayoría se originaba en las provincias del este del imperio, donde el cristianismo había establecido raíces más profundas.
La representación occidental fue considerablemente más reducida, con escasos obispos provenientes de Roma, Hispania o la Galia. Esta estructura ya preveía la venidera separación entre el cristianismo oriental y occidental, que se fortalecería siglos más tarde. La selección de Nicea como lugar de reunión no fue inesperada. Situada estratégicamente próxima a Nicomedia, el lugar de residencia imperial de Constantino en aquel entonces, esta ciudad del Asia Menor, o Iznik en Turquía, facilitaba la presencia del emperador sin requerir un extenso desplazamiento. Además, su localización geográfica la hacía relativamente accesible para los obispos de Oriente y Oeste. Así, Nicea se transformaría en el lugar de decisiones que perdurarían por siglos, convirtiendo una pequeña ciudad en el núcleo de la ortodoxia cristiana. Dentro del conjunto de túnicas y baloncestos congregados en Nicea, sobresalían personajes que la historia recordaría como cimientos del cristianismo. El distinguido Osio de Córdoba, asesor de confianza del emperador y posiblemente líder del concilio, se movía con el poder que le otorgaban sus años de servicio y la confianza imperial. Este hispano, a sus 60 años, había sobrevivido a las persecuciones de Diocleciano, y ahora tenía el deber de preservar el orden en discusiones que ponían en peligro su transformación violenta. A diferencia de la experiencia de Osio, Atanasio de Alejandría era solo un diácono que asistía a su obispo, Alejandro. Entonces, nadie podría haber anticipado que este apasionado joven de apenas 27 años se transformaría en el más entusiasta defensor de la ortodoxia nicena durante las décadas subsiguientes. Su doctrina y fuerza teológica cautivaron a los presentes en el concilio, y su pluma feroz se transformaría más tarde en el instrumento más potente contra el arrianismo. En sus escritos posteriores, Atanasio nos proporcionaría detalladas explicaciones de lo sucedido en Nicea. No menos relevante fue Eusebio de Cesarea, el destacado historiador a quien le debemos gran parte de nuestro entendimiento del cristianismo inicial. Su postura teológica era moderada, persiguiendo un compromiso entre las perspectivas en conflicto. Su presencia nos aseguró un registro de los sucesos, a pesar de que su narración no esté libre de parcialidad. Se encontraba frente a él su homónimo, Eusebio de Nicomedia, un partidario proclamado de Arrio y personaje de gran influencia en la corte imperial debido a su cercanía geográfica con el emperador. Entre los participantes más reverenciados se hallaban aquellos que llevaban consigo las huellas de la persecución, obispos que tenían ojos arrancados, manos mutiladas o piernas lisiadas por la tortura, se transformaron en testigos vivos de la fe que abogaban. Cuando estos confesores pronunciaban su palabra, hasta los teólogos más versados mantenían un silencio, reconociendo una autoridad espiritual que superaba la erudición teológica. Se rumorea que Constantino mismo besó las heridas de Pafnucio, un clérigo egipcio que había perdido un ojo durante las persecuciones. La tradición oral ha conservado una historia que, a pesar de ser posiblemente secreta, refleja la intensidad de las discusiones. San Nicolás de Bari, sí, el mismo que siglos más tarde inspiraría la figura de Santa Claus, habría golpeado a Arrio en un estallido de indignación frente a sus herejías. Este episodio, pese a ser históricamente incierto, muestra el entusiasmo con el que se experimentaron esos días, en los que no se debatían simplemente abstracciones teológicas, sino el núcleo mismo de la fe cristiana. El día de inauguración del concilio quedó plasmado en el recuerdo de todos los asistentes. Las puertas del Palacio Imperial en Nicea se desbloquearon gradualmente mientras las trompetas proclamaban la aparición de Constantino. Los clérigos, agrupados en dos filas, contemplaron con asombro al emperador que se aproximaba majestuosamente entre ellos, adornado con púrpura y oro, pero sin la corona, en un gesto de consideración hacia la congregación religiosa.
Eusebio de Cesarea relató que el emperador brillaba como un ángel celestial al sentarse en un humilde trono de oro, aguardando la indicación de los obispos para acomodarse, alterando de esta manera simbólica la jerarquía convencional. Las reuniones cotidianas del concilio fusionaban la ceremonialidad formal con intensos debates. Cada mañana, los obispos se congregaban en el amplio salón del palacio, ubicados en función de su estatus y origen. El protocolo dictaba que los argumentos debían exponerse de manera ordenada. Sin embargo, los relatos históricos muestran que frecuentemente los debates se transformaban en gritos e incluso ofensas. Orgullo, adiós, eran denuncias que resonaban entre las columnas de mármol cuando los sentimientos superaban la etiqueta para acomodarse. La variedad lingüística supuso un reto significativo. Pese a que el griego era el idioma predominante en el cristianismo oriental, numerosos obispos de Occidente solo utilizaban el latín. Algunos, originarios de áreas como Siria, Egipto o Armenia, hablaban principalmente sus lenguas autóctonas. Los intérpretes se esforzaban incansablemente para garantizar que todos entendieran las sutilezas teológicas en el debate. Sin embargo, ineludible eran numerosas sutilezas que se perdían en la traducción, dificultando aún más la búsqueda de acuerdos sobre asuntos ya de por sí abstractos y complejos. Constantino desempeñó un rol esencial durante las sesiones, pese a que no poseía una profunda formación teológica. Más allá de elegir el contenido de la doctrina, el emperador actuaba como protector de la unidad. Las divisiones en la Iglesia, afirmó, me resultan más serias que cualquier conflicto bélico o guerra. Cuando las discusiones se volvían excesivamente técnicas, Constantino urgía a los obispos a explorar estrategias de compromiso, dando prioridad a la paz eclesiástica por encima de la exactitud teológica. Esta postura pragmática manifestaba su interés inicial, emplear el cristianismo como unificador para el imperio. Las situaciones de mayor tensión surgieron cuando a Arrio mismo se le instó a proteger sus posturas. A pesar de no ser obispo y por lo tanto no poseer derecho a sufragar, se le concedió la oportunidad de exponer sus razones. Los testigos relataron que, mientras explicaba su percepción de Cristo como un ser creado y subordinado al Padre, numerosos obispos se tapaban los oídos o se volteaban en muestra de rechazo. La situación era tan adversa que a menudo los guardias imperiales tuvieron que actuar para salvaguardar a los seguidores del arrianismo. Estos momentos evidencian que, en contraposición a lo que frecuentemente se ha propuesto, el concilio no fue una mera imposición imperial, sino un auténtico debate teológico en el que se defendían con fervor las creencias y en el que Constantino, en lugar de dictar el veredicto, debió aceptar el acuerdo surgido entre la mayoría de los obispos. El punto álgido del concilio se produjo con la elaboración del Credo de Nicea, un documento que modificaría de manera definitiva la identidad cristiana. Los obispos, congregados en una ceremonial asamblea, ratificaron una declaración de fe que sostenía de manera incuestionable la divinidad total de Cristo. Dios auténtico de Dios auténtico, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre. Esta frase final, en griego como ousios to patri, se transformó en el núcleo principal de la disputa. El concilio, utilizando la palabra homoousios, consubstancial, decía que Cristo no era una creación divina subordinada, como argumentaba Arrio, sino que poseía completamente la misma esencia divina del Padre. Esta resolución teológica generó efectos instantáneos y dramáticos. Arrio y sus adeptos más próximos recibieron la condena de herejes, excomulgados de la Iglesia y enviados al exilio por orden imperial. Sus obras fueron confiscadas y cremadas públicamente,
dando inicio a una nueva época en la que el poder estatal se subordinaba a la ortodoxia religiosa. Para aquellos que apenas una década antes experimentaron persecución, la ironía no se ocultó. El cristianismo, ahora resguardado por el emperador, empezaba a perseguir a sus propios disidentes. Un voto clave del concilio fue la unificación de la fecha de la Pascua. Hasta aquel momento, numerosas congregaciones cristianas, particularmente en Asia Menor, festejaban la Pascua el mismo día que la Pascua judía, 14 de Nisán en el calendario hebreo, mientras que otras la conmemoraban el domingo posterior. El concilio determinó de manera definitiva que la Pascua cristiana debía festejarse el primer domingo tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera, aislándola de esta manera del calendario judío. Esta elección, que parecía ritual, representaba la creciente división entre el cristianismo y el judaísmo, y la creación de una identidad cristiana cada vez más autónoma de sus orígenes hebreos. Además del credo y la fecha de Pascua, el concilio estableció 20 normas que controlaban la vida en la eclesiástica. Estos cánones establecían una jerarquía definida en la Iglesia, reconociendo la autoridad principal de 3 grandes sedes episcopales: Roma, Alejandría y Antioquía. Se añadirían a continuación Jerusalén y Constantinopla. Asimismo, se establecieron aspectos disciplinarios como las condiciones para ser ordenado obispo, la restricción del cobro de intereses por parte del clero o la prohibición de la autocastración, una práctica extrema de ascetismo que algunos habían adoptado traduciendo literalmente algunos fragmentos de la Biblia. Estos estándares mostraban la evolución del cristianismo, de un movimiento perseguido a una institución oficial que requería estructuras administrativas definidas. También es crucial esclarecer lo que el concilio no determinó, desmantelando mitos populares. A diferencia de lo que sostienen algunas teorías conspirativas contemporáneas, en Nicea no se escogieron los evangelios canónicos. Este proceso fue paulatino y casi finalizado antes del concilio. No se eliminaron textos acerca de la reencarnación o vidas pasadas de Jesús, conceptos distintos al pensamiento cristiano inicial, ni se votó la divinidad de Cristo como si fuera una democracia. La gran mayoría ya tenía fe en él, solo se especificó su formulación. No se debatió sobre el rol de las mujeres en la Iglesia, ni se instauró el celibato obligatorio para los sacerdotes. Estos mitos, difundidos a través de novelas y películas actuales, disminuyen la auténtica relevancia histórica de Nicea. El instante en que el cristianismo estableció su identidad teológica esencial y inició su cambio de religión perseguida a eje central del mundo occidental. Cuando los clérigos dejó Nicea en el verano del 325, el mundo cristiano había sufrido una transformación definitiva. Se habían adoptado las decisiones doctrinales, pero su implementación representaría una historia totalmente distinta. Arrio, junto a sus 2 seguidores más leales, Teognis de Nicea y Eusebio de Nicomedia, fueron expulsados a las provincias de Ilia. Sus libros, meticulosamente reproducidos y difundidos durante años, ahora eran sistemáticamente buscados por oficiales del imperio. Las llamas prendieron fuego en las plazas públicas de Alejandría, Antioquía y otras urbes relevantes, donde los escritos arrianos explotaron entre los aplausos de sus adversarios. Era la primera ocasión en la historia en que el sistema estatal romano, el mismo que hace 10 años quemaba libros cristianos, ahora aniquilaba textos bajo el pretexto de la ortodoxia cristiana. Este capítulo estableció un antecedente perturbador: el surgimiento de la censura oficial religiosa. El poder coercitivo del Estado, que anteriormente era adversario del cristianismo, ahora se transformaba en su aliado y protector, pero también en su posible corruptor.
Algunos clérigos, en particular aquellos que experimentaron torturas durante las persecuciones, manifestaron su molestia frente a esta nueva tendencia. Supuestamente Pafnucio de Tebas, que había perdido un ojo y quedado cojo por defender su fe, expresó: «Las cadenas de un confesor no deben transformarse en los cadenazos de un hereje». No obstante, la mayoría de los líderes cristianos, iluminados por el apoyo imperial, adoptaron con fervor este nuevo poder para establecer la ortodoxia. Las respuestas al credo de Nicea variaban en función de las distintas regiones del imperio. En Egipto, donde tanto el obispo Alejandro como su diácono Atanasio habían encabezado la resistencia contra Arrio, el nuevo credo fue aceptado con una aprobación general. En Roma y en el occidente latino, donde el conflicto había causado menos repercusión, se aceptó sin más debates, aunque la traducción del término homoousios presentaba problemas lingüísticos y conceptuales. No obstante, en Siria y Asia Menor, donde las tradiciones teológicas suelen resaltar la diferencia entre el Padre y el Hijo, numerosos obispos ratificaron el credo debido a la presión imperial, pero conservaban reservas intelectuales respecto a su elaboración. La aplicación del credo presentaba un dilema esencial. ¿Se puede imponer la unidad de fe mediante decreto? En las décadas subsiguientes, este asunto generaría una fuerte división entre las comunidades cristianas. Para algunos, la uniformidad en la doctrina era fundamental para la unificación de la Iglesia, legitimando incluso acciones coercitivas. Para otros, particularmente en las iglesias del Oriente, la variedad teológica, dentro de determinados confines, siempre ha sido un componente de la tradición cristiana, y imponer modelos occidentales constituía una infracción a la libertad espiritual. Este conflicto entre la unidad institucional y la diversidad teológica, que comenzó en Nicea, continuaría marcando las tensiones en el cristianismo hasta la actualidad. Sorprendentemente, el arrianismo no había sido derrotado completamente. Apenas 3 años tras el concilio se inició un cambio de fortuna excepcional. La hermana del emperador, Constantina, intercedió en favor de Eusebio de Nicomedia, quien fue expulsado del exilio. Con su destreza política y su cercanía a la corte imperial, Eusebio consiguió persuadir a Constantino de que se había malinterpretado la situación de Arrio. En el año 327, también se le permitió a Arrio regresar, después de ofrecer una confesión de fe deliberadamente ambigua que contentó al emperador. En un momento irónico de la historia, los presuntos vencidos de Nicea retomaban sus puestos de autoridad, mientras que sus adversarios, iniciados por Atanasio, ahora obispo de Alejandría, se hallaban cada vez más aislados. La evolución del cristianismo después del Niceno sería considerablemente más intrincada de lo que los integrantes del concilio podrían haber previsto. Los años finales de Constantino se caracterizaron por su creciente involucramiento en cuestiones eclesiásticas, a pesar de que él mismo se mantenía técnicamente alejado de la Iglesia. El emperador, al igual que muchos romanos de su tiempo, había pospuesto su bautismo basándose en la creencia de que este sacramento perdonaba todos los pecados perpetrados hasta aquel instante. Para un hombre marcado por las heridas de Constantino, culpable de la muerte de su esposa, su hijo y múltiples adversarios políticos, esta dilación poseía un significado espiritual y práctico. El emperador fue sorprendido por la última enfermedad en 337 mientras preparaba una campaña militar contra Persia. Considerando la cercanía de su fallecimiento, Constantino optó por una elección que enriquecería la mayor ironía de su vida espiritual. Fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, el prelado más destacado de la facción pro-arriana. El emperador mismo que convocó el concilio de Nicea para condenar el arrianismo, falleció como cristiano, bautizado por un partidario de dicha doctrina.
El expoderoso monarca del mundo conocido, despojado de sus atuendos imperiales y vestido con la humilde túnica blanca de los catecúmenos, declaró: «Ahora realmente sé que soy bienaventurado. Ahora sé que soy merecedor de la vida inmortal». Esta última paradoja ha fascinado a los historiadores por siglos. ¿Era Constantino verdaderamente cristiano o solo un astuto político que empleó la religión para sus propósitos? La prueba indica una reacción más complicada que cualquiera de estos extremos. Parece que Constantino ha vivido una auténtica transformación espiritual a lo largo de su existencia, desde la pasión por el sol heredada de su padre hasta una creciente vinculación con el cristianismo. No obstante, su interpretación del cristianismo siempre ha estado marcada por su educación pagana y sus obligaciones imperiales. Para él, la religión estaba estrechamente vinculada a la prosperidad del imperio. Una adecuada veneración a Dios aseguraba la Pax Deorum, la paz con los dioses que garantizaba el bienestar común. La herencia de Constantino en la relación entre Iglesia y Estado sería perdurable y con problemas. Por un lado, su liderazgo liberó al cristianismo de siglos de persecución y le brindó medios para su expansión nunca antes vista. Por otro lado, su participación en temas doctrinales marcó un riesgoso precedente de intervención del Estado en asuntos teológicos. El modelo bizantino de sinfonía entre la autoridad imperial y la eclesiástica, en el que el emperador era visto casi como un 13º apóstol, se originó en la práctica de Constante. A lo largo de más de 1000 años, los emperadores bizantinos veían como lógico su función como guardianes y reguladores de la ortodoxia, convocando concilios y en ocasiones dictando doctrinas a la manera de Constantino de Nicea. En Occidente, donde la caída del poder imperial dejó un hueco que la Iglesia cubriría progresivamente, el legado constantiniano adoptaría una nueva forma. La noción de que la autoridad secular debería servir y salvaguardar a la Iglesia, obteniendo su manifestación más detallada en la teoría medieval de las 2 espadas. Aparentemente contradictorios, tanto la teocracia bizantina como el agustinismo político occidental provienen de la revolucionaria combinación de cristianismo y poder imperial, iniciada por Constantino y representada en el Concilio de Nicea. El relato del arrianismo después de su condena oficial en Nicea representa uno de los segmentos más asombrosos y menos conocidos de la historia cristiana. Esta doctrina, vista como herética, vivió un resurgimiento excepcional. En el mandato de Constancio II, 337-361, descendiente y heredero de Constantino, el arrianismo obtuvo el respaldo imperial y se transformó prácticamente en la doctrina oficial del imperio. Atanasio, el precursor de la ortodoxia nicea, fue enviado 5 veces al exilio, a lo largo de más de 17 años desempeñando su cargo episcopal lejos de su residencia en Alejandría. Parecía que la historia había experimentado un cambio radical. Los vencidos en Nicea ahora controlaban el escenario eclesiástico, mientras que los defensores del credo niceno eran relegados. Este periodo de control arriano se distinguió por su elevada complejidad teológica. En realidad, la denominación arrianismo escondía una gama de posturas que oscilaban entre el subordinacionismo extremo y formulaciones muy próximas a la ortodoxia nicena. Diversas facciones surgieron: los anomeos, que defendían que el Hijo era totalmente distinto al Padre; los homeos, que sostenían que el Hijo era parecido al Padre sin especificar en qué; y los homoiousianos, que abogaban porque el Hijo era de esencia similar al Padre. Estas diversas tendencias se enfrentaban con la misma fervor que se enfrentaban a los nicenos, celebrando sus propios concilios y proponiendo sus propias creencias. El concilio de Rimini Seleucia, 359, incluso proclamó un credo homoiano como norma oficial para todo el imperio,
lo que llevó a San Jerónimo a expresar de manera célebre: el mundo entero se alegró y se asombró al ver arrianos. Ocurre un cambio significativo en la historia del arrianismo cuando esta doctrina, en decadencia dentro del imperio después de la muerte de Constancio II, halló nueva existencia entre las civilizaciones germánicas más allá de las fronteras romanas. El clérigo Ulfilas, de origen goda pero educado en Constantinopla durante la época de predominio arriano, tradujo la Biblia al estilo gótico y propagó a su comunidad la fe cristiana de acuerdo con la interpretación arriana. El arrianismo, propagado por los godos, se propagó a otras comunidades germánicas como los vándalos, suevos y lombardos. Cuando estas tribus irrumpieron en el Imperio Romano de Occidente en el V siglo, llevaron consigo su cristianismo arriano, generando una situación inusual: conquistadores arrianos dominando a las comunidades católicas nicenas. Esta separación religiosa entre los arrianos germánicos y los nicenos romanos tuvo impactos políticos y sociales significativos que contribuyeron de manera indirecta a la desintegración del Imperio Occidental. En zonas como el norte de África bajo el control de los vándalos o España bajo el dominio visigodo, la élite del gobierno arriano se mantenía aislada de la población local católica, obstaculizando la integración que podría haber reactivado las estructuras imperiales en decadencia. Por otro lado, los francos, que se convirtieron de manera directa al catolicismo bajo Clodoveo, 498, consiguieron una fusión más eficaz con la población galorromana, estableciendo los cimientos para el éxito relativo de su reino en comparación con otros estados sucesores germánicos. Finalmente, el arrianismo cesó como una fuerza religiosa relevante durante la Alta Edad Media. Los visigodos de España adoptaron el catolicismo bajo el rey Recaredo en 587. En el siglo VII, bajo la influencia de la reina Teodolinda, los lombardos continuaron con la misma ruta. Solo entre las comunidades germánicas del este que se quedaron fuera del antiguo territorio imperial, como ciertos grupos de origen godo en Crimea, se mantuvieron comunidades arries hasta probablemente el siglo Númede. La doctrina que en un momento amenazó con transformarse en la interpretación predominante del cristianismo finalmente desapareció, dejando como principal herencia las exactitudes en la interpretación de Cristo que su reto había forzado a los teólogos nicenos a elaborar. El credo establecido en Nicea no se mantendría inalterable. En el primer concilio de Constantinopla, 381, se revisó y expandió, especialmente en lo concerniente al Espíritu Santo, cuya divinidad se proclamó de manera explícita ante nuevas disputas. Esta versión expandida, denominada Credo Niceno-Constantinopolitano, es la que ha sobrevivido hasta la actualidad y se lee en las ceremonias dominicales de católicos, ortodoxos, anglicanos y numerosas congregaciones protestantes. Cada domingo, en decenas de miles de iglesias a nivel global, millones de fieles repiten frases que fueron meticulosamente formuladas en aquellos intensos debates de Nicea, tal vez sin tener conciencia de la dramática historia que se oculta detrás de ellas. El impacto del Concilio de Nicea en la ceremonia eclesiástica trasciende más allá del credo. El acuerdo de la fecha de Pascua facilitó la creación de un calendario litúrgico compartido que continúa organizando el año cristiano. Los nombres de Cristo creados durante las disputas arrianas, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, potenciaron la himnología cristiana y el lenguaje de devoción. En particular, en la tradición ortodoxa, los himnos y rezos están repletos de estructuras que emergieron directamente como reacción a la disputa arriana, festejando la divinidad total de Cristo y la unidad de la Trinidad. Incluso la arquitectura sacra sufrió impacto. La disposición del espacio sagrado en las iglesias bizantinas con el Cristo Pantocrátor,
todopoderoso, en el centro de la cúpula, representa una confirmación visual de la teología nicena. El modelo de relación entre Iglesia y Estado establecido en Nicea tendría impactos significativos durante la Edad Media en Europa. El concepto de que el poder secular debería salvaguardar y fomentar la ortodoxia religiosa se transformó en un pilar esencial del sistema político de la Edad Media. Carlomagno, que fue coronado emperador en el año 800, se presentaba de manera explícita como un nuevo Constantino, protector de la Iglesia y protector de la unidad de las creencias. La idea de cristiandad como una civilización unificada en la que la fuerza temporal y espiritual cooperaban para dirigir a la sociedad hacia la salvación, se origina en el precedente de Constantino. A lo largo de siglos, la colaboración entre autoridades eclesiásticas y políticas, así como sus constantes disputas por definir sus respectivos campos de influencia, determinarían la historia de Europa. A pesar de que el debate sobre Cristo parecía haberse solucionado en Nicea, en realidad solo había comenzado. En los siglos venideros, la Iglesia realizaría múltiples concilios con el objetivo de clarificar elementos de la conexión entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Constantinopla I, 381, Éfeso, 431, Calcedonia, 451, Constantinopla II, 553 y Terceso, 680-681. Cada uno de estos concilios buscaba resolver interrogantes que el previo había dejado abiertas, explorando el enigma de la encarnación. Estas controversias sobre Cristo no solo eran prácticas de abstracción teológica, sino que también mostraban tensiones culturales y políticas entre distintas regiones del Imperio cristiano, en particular entre las tradiciones alejandrinas y antioquenas. Las divisiones derivadas de estas discusiones originaron las iglesias orientales no calcedonianas, copta, siríaca, armenia, etíope, que sobreviven hasta el presente. Hoy en día, el credo de Nicea es uno de los escasos componentes que casi todas las denominaciones cristianas convencionales identifican como autoritarios. Lo ven como una manifestación esencial de su fe por parte de ortodoxos, católicos, anglicanos, luteranos y numerosas iglesias reformadas, aunque con distintas sutilezas interpretativas. Solo ciertas congregaciones protestantes antitrinitarias, como los unitarios, y ciertos colectivos restauracionistas rechazan de manera explícita la teología de Nicea. Esta aprobación casi generalizada resalta la relevancia histórica del concilio. Definió los criterios esenciales de lo que implica ser cristiano en términos doctrinales, generando una identidad teológica que ha perdurado durante 17 siglos. A pesar de todas las divisiones subsiguientes, numerosos sucesos históricos han originado tantas mitologías como el Concilio de Nicea. Tal vez el concepto más persistente es que en Nicea se escogieron los evangelios canónicos a través de votación, ignorando numerosos textos que ofrecían una perspectiva distinta de Jesús. Esta idea, que se populariza en novelas como El Código da Vinci y se repite continuamente en Internet, no posee una base histórica completa. Ninguna fuente actual cita debates acerca del canon bíblico en Nicea. En realidad, los registros del concilio no hacen alusión alguna a discusiones acerca de qué libros deberían ser reconocidos como escritura sagrada. Es cierto que la creación del canon neotestamentario fue un proceso paulatino que estaba casi finalizado antes de Nicea. Ya en el 170, Ireneo de León aludía a los 4 evangelios como aceptados de manera universal. El fragmento muratoriano, que se remonta al año 200, ya incluye la mayoría de los libros presentes en el Nuevo Testamento. Indudablemente existían evangelios apócrifos,
pero la mayoría fueron redactados en los siglos II y III, muy posteriores a los textos canónicos, y nunca tuvieron una amplia aceptación en las comunidades cristianas más destacadas. El Concilio de Nicea no requirió elegir evangelios, ya que esta elección ya había sucedido de manera orgánica mediante la utilización litúrgica y el acuerdo de las iglesias durante los 2 siglos previos. Curiosamente, gran parte de la mitología moderna acerca de Nicea se debe en gran medida a Voltaire y otros escritores de la Ilustración que intentaban deslegitimar el cristianismo mostrándolo como una edificación artificial impuesta por la autoridad imperial. En su Diccionario filosófico, Voltaire retrató el concilio como una farsa dirigida por Constantino, en la que obispos desinformados eligieron votar doctrinas que apenas entendían. Esta descripción tergiversada, pese a ser refutada por un estudio histórico serio, ha impregnado la cultura popular y sigue teniendo impacto en la visión pública del suceso. Otra creencia frecuente es que el concilio inventó la divinidad de Cristo, como si los cristianos no hubieran visto a Jesús como divino antes de 325. Varios escritos prenicenos, desde el comienzo del Evangelio de Juan hasta las obras de Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes, evidencian que la veneración de Cristo como divino ha sido una costumbre habitual desde la antigüedad. Lo que Nicea realizó fue definir la conexión entre la divinidad del Hijo y la del Padre ante el reto arriano, en lugar de formular la doctrina de la divinidad cristiana. Las interpretaciones del concilio en la cultura y el arte popular han ayudado a mantener visiones alteradas. Frecuentemente, las pinturas del Renacimiento lo retratan en un contexto anacrónico, con atuendos y arquitectura de la época medieval. La televisión y el cine generalmente lo retratan como un suceso sombrío en el que obispos enigmáticos conspiran para ocultar verdades, fortaleciendo teorías conspirativas carentes de base histórica. Estas imágenes se diferencian notablemente de los relatos actuales que retratan fuertes discusiones teológicas entre individuos que, a pesar de sus discrepancias, mantenían una auténtica búsqueda de la verdad tal como la comprendían. El estudio histórico contemporáneo ha modificado nuestra percepción del concilio, ubicándolo en su intrincado entorno político, social y teológico. La disponibilidad de fuentes orientales antes poco investigadas, como los textos siríacos y coptos, ha facilitado la reconstrucción de una imagen más integral y detallada. Los progresos en historia social nos permiten comprender cómo las disputas teológicas también representaban tensiones culturales y políticas entre diversas regiones del imperio. Las investigaciones acerca de la cristianización del Imperio Romano han puesto de manifiesto la complejidad de este proceso, en el que la propuesta imperial se entrelazaba con dinámicas sociales y religiosas ya existentes. En lugar de las reducciones de la cultura popular, el concilio se presenta como un acontecimiento de múltiples facetas que solo puede comprenderse teniendo en cuenta las complejas circunstancias de su época. Si tuviéramos que reconocer un instante único en el que el cristianismo dejó de ser un movimiento secundario para transformarse en una institución fundamental de la civilización occidental, ese instante sería indudablemente el Concilio de Nicea. En ese lugar, por vez primera, miembros de comunidades cristianas dispersas en todo el mundo mediterráneo se congregaron bajo la protección imperial para establecer de manera colectiva su identidad doctrinal. Lo que empezó como un reducido conjunto de seguidores judíos de un maestro galileo encarcelado en tan solo 3 siglos, se había convertido en una fe imperial con dogmas establecidos y estructuras institucionales formalizadas. La importancia de Nicea para entender la conexión entre la religión y la política en la historia occidental no puede ser sobredimensionada.
El concilio estableció un nuevo modelo en el que la autoridad estatal y la autoridad religiosa cooperaban de cerca, legitimándose entre sí. Esta simbiosis, a pesar de tomar diversas formas a través de los siglos, establecería la civilización europea de la Edad Media y dejaría un impacto perdurable incluso en la época contemporánea. Ideas esenciales, como la distinción entre Iglesia y Estado o la libertad de culto, emergieron justamente como respuesta al modelo constantiniano establecido en Nicea. Incluso los estados seculares actuales, en su propia definición, conservan una conexión dialéctica con el paradigma instaurado en ese momento. Las resoluciones doctrinales adoptadas en aquellos calurosos días veraniegos del año 325 siguen resonando en nuestra actualidad de maneras que raramente reconocemos. La teología trinitaria, originada en Nicea, no solo estableció la ortodoxia cristiana, sino que también tuvo un impacto significativo en la filosofía occidental, desde los debates medievales acerca de la esencia del ser hasta avances contemporáneos en la filosofía del lenguaje y la mente. El contraste entre la trascendencia y la inmanencia divina manifestado en el dogma de Cristo de Nicea dejó su huella en la constante tensión de la cultura occidental entre idealismo y materialismo, entre universalismo y singularismo. Aparte de su influencia doctrinal e institucional, Nicea simboliza un hito crucial en la evolución cultural del mundo antiguo. El cristianismo que surgió del concilio ya no se limitaba a ser una de las numerosas religiones del imperio, sino una visión del mundo completa que exigía para sí la autoridad para interpretar la realidad en todas sus facetas. Esta idea de una verdad revelada que englobaba todos los aspectos de la existencia, desde la metafísica más abstracta hasta la ética sexual más profunda, fue adoptada por la civilización europea de la Edad Media como base indiscutible. Serían necesarios siglos de desarrollo intelectual para que Occidente elaborara modelos alternativos de construcción del saber. Al finalizar nuestro recorrido por la historia del Concilio de Nicea, volvimos a observar las serenas riberas del lago Ascania, lugar en el que actualmente se erige la humilde ciudad turca de Iznik. Sus antiguas paredes bizantinas, la basílica transformada en mezquita, los fragmentos de mosaicos que subsisten como testigos mudos de otra era, todos nos evocan la extraordinaria fusión de fuerzas históricas que tuvo lugar en ese lugar. A medida que contemplamos el sol poniente reflejado en las aguas del lago, tal como lo observaron aquellos obispos hace 17 siglos, nos embarga la certeza de que escasas veces en la historia humana, un debate que parece abstracto acerca de la esencia de lo divino, ha generado efectos tan profundos y perdurables para la cultura.